continuamos con el diputado Juan Miguel Mateus, primero Justicia por el Estado Carabobo. Bueno, Juan Miguel, te preguntaba sobre la advertencia de Jorge Rodríguez en el sentido de que si mañana la oposición provoca violencia, en esos términos lo señaló, no habrá referéndum porque van a plantear que se suspenda. Yo quiero palabras más, palabras menos. repetirlo. Que Jorge Rodríguez siga hablando favorece el cambio democrático porque la gente en Venezuela sabe quién es él. Pero si vamos a hablar de la violencia, todos los caminos apuntan a Nicolás Maduro, porque Nicolás Maduro es el artífice de la violencia institucional, del acecho del TCJ sobre la Asamblea Nacional, del secuestro de todos los poderes en este país, menos la Asamblea Nacional. Es o permite la violencia física, porque la semana pasada saltaron la cerca de la Asamblea Nacional 3 personas, 3 adeptos al oficialismo, descontrolados y afortunadamente fueron controlados. A los diputados nos ha agredido en todo lugar, pero también Nicolás Maduro permite la violencia galopante que el año pasado supuso 28.000 muertes violentas en este país. Y también hay violencia moral de parte de Nicolás Maduro. Esa es la verdadera violencia con su palabra de insulto, con su verbo de insulto, con sus modos procaces de referirse a la inmensa mayoría del pueblo de Venezuela que piensa distinto y quiere algo mejor. Hay que decirle a Maduro que ejercer los derechos e ir al Consejo Nacional Electoral para que se destranque el procedimiento que va a conducir a que él se le revoque, eso no es ninguna forma de violencia. Y a la Fuerza Armada se le reitera el llamado de conciencia. Ustedes son garantes del ejercicio y de los derechos en este país y mañana va a movilizarse un pueblo mayoritario que quiere revocar a Maduro para dejar el hambre y la penuria en el pasado y tienen que cuidar a ese pueblo. Bueno, vamos a leer algunos mensajes que tenemos acá en el Twitter. Kerby López, señores venezolanos, hay que abrir los ojos, tenemos que salir a la esquina de cada casa, ya basta del abuso de esta gente. Juan Ribeiro, ¿cuál es el primer paso después de la salida de Maduro? Bueno, ese es un tema, yo creo que para otro programa, ¿no? Porque el referéndum no se ha dado, ¿no? AM Villa, excelente trabajo, gracias que viva la libertad de expresión. Otros comentarios por aquí también. El pueblo de Guayana pide que ya basta de tráfico de influencia en el juicio del alcalde trabajador José Ramón López. Buenas tardes. ¿Por qué se insiste en sistemas de abastecimiento de alimentos tan controlados que solo traen corrupción y hambre? También por aquí, fuerza y fe en nuestro Dios. Necesitamos un cambio. Esto es insostenible. Dios nos bendiga, dice Jorli Arias Cordero. Por favor, un llamado a los recortes, a quien hace los recortes eléctricos. En la madrugada no, las picadas de zancudo están enfermando a los niños. Dice Cauchero sin caucho. Tuitero que se llama así. Pregunta al diputado que si él hace cola, porque yo estoy cansada de hacerla y que se terminen los productos. Por supuesto que hacemos cola. Todos hacemos cola. Todos estamos siendo afectados por la crisis. Ese es el pueblo de Venezuela. O sea, el hambre galopa y está cada vez más cerca de nosotros. Y lo digo con dolor. La cuestión de qué se hace después de revocar a Maduro, Vladimir, es muy importante. Porque hay unos hermanos gemelos, unos morochos que vienen de la mano. Hay que revocar a Maduro y hay que elegir a un nuevo presidente. No vamos a revocar a Maduro para dejar la ausencia absoluta, la falta absoluta y vacante. Este año tiene que ser el referéndum revocatorio porque es el imperativo moral que quiere el pueblo de Venezuela y después vendrá una elección presidencial. Y eso me da pie, Vladimir, a hablar de un asunto muy importante. Cada vez que los personeros del régimen mandados por Maduro se refieren al referéndum revocatorio, hacen ver que el referéndum revocatorio es una iniciativa de ambición de poder de la oposición. Y en realidad no es una iniciativa de ambición de poder de la oposición, es una iniciativa a través de la cual el pueblo de Venezuela quiere sacudirse de encima el hambre. Es el pueblo de Venezuela el que se está metiendo hacia el referéndum revocatorio, el que va a revocar a Maduro este año, porque el pueblo de Venezuela entiende una causa y un efecto. Maduro es hambre. Maduro y su modelo son un fracaso y por eso tenemos que revocar a Maduro y cambiar de gobierno. Luis Mejía, el referéndum revocatorio es la única válvula de escape que tiene Venezuela si el gobierno la tapa puede explotar la olla. Aquí dice Edsel Rodríguez, diputado, ¿en qué hemos mejorado con la extensión del decreto de emergencia económica? Ahora ya ha vencido, ¿qué viene? Viene más hambre, viene más socialismo del siglo XXI, vienen más razones para revocar a Nicolás Maduro. Diego Peñalver, toda manifestación debe ser permisada. Esto es una provocación. Nunca los líderes de la MUD van al frente, cobardes. Dice Diego Peñalver. Sencillamente decirles que nosotros estamos acompañando a nuestro pueblo, es nuestro pueblo quien va a marchar mañana en Caracas y a nivel nacional, y es un derecho, el derecho humano a la protesta constitucional y pacífica. Que lo entiendan los autócratas, que lo entiendan quienes no son demócratas y que lo entiendan quienes se aferran al poder para seguir viviendo bien mientras el pueblo pasa hambre.
Alexis Ramírez Lara, ¿en estos escenarios se puede aplicar la Carta Interamericana Democrática? O Carta Democrática Interamericana, mejor dicho. Bueno, los supuestos están dados, Vladimir. La Carta Interamericana Democrática es un instrumento del sistema interamericano que se activa básicamente cuando se violan dos derechos de los pueblos, el derecho a vivir sin pobreza y el derecho a vivir con democracia. Ambas cosas están dadas y puestas en Venezuela porque la pobreza es un hambre que destroza la vida de los venezolanos, porque no hay democracia. Todo eso configura que se puede activar, pero eso tiene sus mecanismos lentos ante la instancia de la OEA. Mientras tanto, el foco. Nicolás Maduro es el problema y el foco es el referéndum revocatorio que depende de nuestras propias fuerzas. Denmis dice, ni los unos ni los otros son iguales de malos, los dos bandos tristemente, estamos desasistidos. Yo sí creo que el gobierno dejó de asistir al pueblo de Venezuela en una situación de desamparo. Tenemos una oposición democrática que está luchando por liderar a nuestra gente, pero lo más hermoso de todo este proceso de pueblo, Vladimir, es que es la gente misma, es el pueblo mayoritario quien está transitando hacia el referéndum revocatorio, quien nos está mostrando el camino constitucional, y allí estriba el miedo de Maduro, allí estriba el pánico de Maduro, y por eso todas las bravuconadas con las cuales Maduro contesta las iniciativas populares que van haciéndonos cabalgar de manera definitiva al referéndum revocatorio. ¿Por qué el CNE tiene que revisar las 1.850.000 firmas si solo hace falta 195.000? Las demás son para que se den cuenta de que somos más. Exactamente, Dice eso es Henry exactamente Alvagarro. así. Tibisay Lucena no puede colocar al pueblo de Venezuela bajo sospecha. Este pueblo se manifestó, tienen que saber entender el 6 de diciembre y los 2,5 millones de firmas de hace 2 semanas y por favor salgan de su burbuja. Ese es el mensaje a Nicolás Maduro, salga de su burbuja, tenga sensibilidad social, entienda el hambre que hay en Venezuela y haga como tendría que hacer cualquier gobernante sensato, reconozca que ha fracasado y permítale al pueblo que lo revoque en paz para nombrar a un nuevo presidente, para que se elija un nuevo presidente. Belki dice, ¿para qué está la Asamblea Nacional si todos los que decretan lo violan? Yo creo que la Asamblea Nacional ha quedado demostrado, es el mayor aliado que tiene el pueblo de Venezuela para revocar a Nicolás Maduro. Nosotros estamos ejerciendo nuestras competencias, hoy habrá un debate sobre la autonomía de la Asamblea Nacional, sobre el desarrollo institucional de la Asamblea Nacional, sobre el cerco institucional, pero nadie tiene que perder la fe en la Asamblea, porque perder la fe en la Asamblea sería perder la fe en la política. Y la política de la mano de la Asamblea nos va a llevar a revocar a Maduro. David Alfonso Lizardo, señor diputado, ¿hasta cuándo ustedes arman show mediático? Hay una ley de procesos electorales y deje de atacar a Tibisay Lucena. Bueno, nadie ataca a Tibisay Lucena, eso es lo que ella mismo diría, pero hay que decirlo con mucha claridad nuevamente. Tibisay Lucena, en vez de servir a la Constitución, en vez de servir al pueblo de Venezuela, se ha convertido hoy en la protectora de los privilegios de Nicolás Maduro. Nosotros tenemos que defender al pueblo de Venezuela que quiere comer, que quiere alimentarse, que quiere que sus platos no estén vacíos y por eso vamos caminando hacia el referéndum revocatorio. Tibisay Lucena no tiene derecho a obstaculizar el referéndum revocatorio, es lo que está haciendo y por eso mañana vamos con firmeza, con valentía al CNE nacional y a los CNE regionales a pedir a través del ejercicio constitucional de la protesta pacífica, a solicitar que se destranque el juego procedimental hacia el referéndum. Rápidamente, dos últimas preguntas. Ángel Artiles, ¿qué plan B tiene la MUD si el CNE no aprueba las firmas como válidas? Y Moisés Ramos dice, ¿qué pasaría, Vladimir, si mañana en la marcha el gobierno infiltra personas con camisas de la oposición? El tema de las firmas, si rechaza las firmas o no, se solventa con un único juez. El juez es el pueblo de Venezuela. Y quiero hacer un llamado a la esperanza. Cuando nos organizamos, derrotamos la autocracia de este gobierno. Así fue el 6 de diciembre y así va a ser con el referéndum revocatorio. Pero no podemos perder la esperanza, no podemos caer en el desánimo, no podemos dejar los bríos de lucha. Como siempre, la paz es responsabilidad de quien tiene el poder. Quien tiene que garantizar la paz es el gobierno. Nosotros vamos a ejercer un derecho constitucional a la protesta pacífica y el gobierno tiene que garantizar que haya paz y que haya respeto de los derechos humanos. Las Fuerzas Armadas, estoy seguro, que no van a permitir que se violente el derecho de los venezolanos a pedir un revocatorio porque todo el mundo quiere revocar a Nicolás Maduro. Repito, es un imperativo moral, es una necesidad moral que el pueblo ha entendido y ha asumido para sí. Aquí te dice otro tuitero, Cosa Nostra Film. Simón Bolívar no liberó a Venezuela haciendo marchas inútiles, o sí,
Y otro por aquí te pregunta de que, caramba, qué curiosidad que has mencionado al presidente Nicolás Maduro 87 veces. Serían 88 porque lo mencionaste ahorita también. Porque Nicolás Maduro, número 89, es el gran problema de todos los venezolanos. Lo sabe Cilia, lo sabe Diosdado. Yo me imagino que Diosdado Cabello estaría dispuesto a firmar para revocar a Maduro. Que los personeros del gobierno, así como la gente que creyó en Chávez de una manera decente, quiere que Maduro salga del poder. Básicamente, terminar o seguir haciendo el llamado a la esperanza. Decían, Bolívar no liberó a Venezuela con marchas inútiles. Nosotros tenemos la responsabilidad de la paz y nuestro compromiso, así lo hemos dicho en Primero Justicia, es revocar a Maduro en paz sin que el país explote. Muchas gracias Chao, a Vladimir. Juan Miguel Mateo por habernos acompañado y nosotros...